imagínate que en la flota tradicional, yo soy el gerente de flota y yo puedo comprar diésel a 15 pesos o a 25 pesos, ¿no? Pero, de nuevo, la gasolinera que vende a 15 pesos solamente abre desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. La que me vende el diésel a 25 pesos está abierta todo el día en el resto de los horarios. Si yo soy el de la flota tradicional, yo buscaría una solución para cargar diésel constantemente a 15 pesos. Por supuesto que sí, no hay duda. Algo que en flota está muy bien definido es el costo total de operación o costo total de ownership, ¿no? de control de la flota. En esas líneas de costos, el vehículo forma parte del seguro de mantenimiento, pero la parte del combustible es muy representativo, es arriba del 30-40%, sobre todo cuando lo ves en la vida útil del vehículo. Entonces imagínate en la vida útil del vehículo, que puede ser 8 a 12 años, que tú estés cargando diésel constantemente a 15 pesos y no a 25. El ahorro es brutal. Sí. Ahora, ¿cómo lo logras? Es inoperable. Primero, no existe, estamos hablando de un hipotético. Pero cuando te vas a una flotilla eléctrica, eso es posible. Y no solamente es posible automatizado. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha. Tenemos el gusto de tener a Jerónimo Martínez aquí con nosotros, CEO y cofundador de S2G. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos. Y digo, antes para empezar, platícanos qué es S2G, de dónde viene, de dónde nace esto. Bueno, S2G Energy es un emprendimiento mexicano. Empieza en el 2015 con una visión de desarrollar el sector primero solar fotovoltaico y rápidamente evolucionó al tema de digitalización energética y el uso de datos para eficiencia y mejorar continuamente el uso de energía eléctrica, pero también del gas y el agua en procesos industriales. Hoy en día nuestra solución también ya estamos desde hace un poco más de 3 años en el sector de electromovilidad de flotas. Entonces, somos una empresa de tecnología. Lo que nos define como propósito es ir desde la data hacia la sustentabilidad. Somos una empresa definitivamente, primero es software, aunque también nos apalancamos en muchas tecnologías de hardware para poder hacer el trabajo. Pero eso, todo lo que la información puede generar hacia un impacto de sustentabilidad es lo que nos mueve. ¿Y cómo han evolucionado dentro de ustedes las tecnologías y también por fuera? ¿Cómo sientes que se ha transformado en esta industria tanto energética como esta parte de electromovilidad? Que digo, apenas está entrando aquí a México en sentido de ya fuerte, ya existiendo, sabemos que tiene muchos años, pero tú cómo has visto tanto del lado de ustedes la transformación tecnológica como en el sentido de la parte de afuera para los clientes. Sí, digamos, esa parte del mercado es súper importante. Yo creo que en cualquier emprendimiento, como se dice, timear el mercado es uno de los grandes artes, ¿no? Y por eso nosotros hemos hecho pivots en el tiempo, tratando de tener la mayor sensibilidad sin ir demasiado adelante, pero tampoco quedándonos atrás. Como empresa mexicana tenemos la responsabilidad de también tomar riesgos y liderar el proceso y no dejar que nos vengan a traer soluciones empaquetadas y listas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del mercado, podríamos hablar de dos partes, ¿no? Primero, la parte de electromovilidad, flotillas específicamente, sí, ¿no? Y podemos decir que tenemos una visión a futuro muy clara. Es decir, Europa está 3-5 años adelante de México, los Estados Unidos más o menos está 2 años, 1 año y medio adelante de México, sí, y ahí vamos nosotros liderando en Latinoamérica sin ninguna duda, ¿no? Entonces, podemos ver lo que viene, podemos ver cómo se está utilizando la información para este tema de manejo de flotillas eléctricas a escala, ¿no? Gestión de infraestructura de carga y optimización de procesos de carga. Pero hoy en México, definitivamente, ya hay una intención muy clara del sector de consumo masivo que tiene una intensidad en distribución de última milla que puede electrificar a un costo menor ya de una flotilla tradicional de combustión interna. Y
trabajar con ellos desde el diseño a la mejora continua y la generación de ahorros, ¿no? Entonces, hay clientes que ya tienen más de 2.000 vehículos en la calle, es la flotilla más grande de Latinoamérica. Hay clientes que están haciendo pruebas pilotos de 100, 150 vehículos. Entonces, vemos que el mercado es gigantesco. Definitivamente México, si eres una empresa de consumo masivo o de e-commerce y no tienes una distribución fuerte de última milla propia, no participas en el mercado. Es decir, es uno de los elementos estratégicos de cualquier negocio. Entonces, cuando tú ves el potencial de electrificar esa flota y ves el beneficio económico y sustentable, vemos que el mercado va a evolucionar. Entonces, esa es la parte de electromovilidad. Sin embargo, la parte de digitalización de recursos energéticos, podemos decir que hemos visto una evolución muy interesante, porque lo primero que hacíamos era detectar, podríamos decir, el desperdicio de la energía, ¿no? Tenemos cadenas de restaurantes, cadenas de autoservicio, pero también clientes industriales donde sensorizamos el consumo y tratamos de relacionar eso con sus ventas, con la producción, con la ocupación en un hotel, para entender la intensidad energética. Antes nuestro foco era ver el desperdicio, es decir, cuántos equipos se quedan encendidos al cierre de un restaurante, por ejemplo, o cuántos equipos están consumiendo fuera de un promedio. Hoy en día esto ya es como, podríamos decir, una parte muy básica, y ya estamos yendo a programas de eficiencia mucho más avanzados, ¿no? En donde el análisis profundo de cómo un equipo consume energía y un reemplazo de ese equipo, cómo se construye el caso de negocio para traer un equipo de máxima eficiencia, sustituirlo y pagarlo a través de los ahorros, ¿no? Entonces, hemos visto también cómo ha evolucionado el mercado, pero también, y con esto termino esta parte, la presión que tienen los grandes corporativos por trabajar en sus objetivos ESG, ¿no? En donde nosotros específicamente le damos un peso específico a la que tiene que ver que tiene que ver con el impacto sustentable de cómo operar un negocio. Ya nadie se puede zafar de alguna manera de ahí. Entonces las empresas están trayendo cada vez más la necesidad de digitalizar, optimizar y también reportar, ¿no? Todo lo que se llama ESG reporting, dependiendo de el framework que se utilice. Entonces, esa es quizá la generalidad del mercado. Ahorita quisiera preguntarte un poquito, digo, vamos a hablar un poco de todos estos temas que acabas de mencionar, por principal, o con lo que quisiera empezar, la parte de electromovilidad. Que digo, ahorita sabemos que está en tendencia esta parte, están muchos queriendo implementarla, tal vez algunos de la forma correcta, que dices, ¿cómo no hay forma correcta de hacerlo? Claro que existe si no tienes esa estructura para realizarlo. Claro. Y es donde me gustaría preguntarte, ¿tú cuál consideras que es ahorita el principal reto para estas empresas de logística ya grandes que están buscando implementar todos estos vehículos en sus flotillas para la parte eléctrica, pero que no lo hacen por tal vez X o Y motivo, y tú que tal vez o estoy seguro sabes cuáles son esos motivos por los que tal vez no lo han hecho, y qué consejo les darías para que empiecen a implementarlo? Claro. Mira, yo creo que hay claramente dos tipos de retos, ¿no? El reto que trae consigo solamente operar un vehículo eléctrico comparado con un vehículo tradicional. Si tú ves un fulfillment center de un e-commerce o ves un centro de distribución de una compañía de consumo masivo, las cargas eléctricas de esos sitios se reducen o se concentran en, podríamos decir, las bandas transportadoras, los equipos de warehouse management, si hay refrigeración, si son de productos refrigerados, los aires acondicionados de las oficinas, ¿sí? Y hasta ahí. Y sobre todo hay una línea. El de flota no tiene nada que ver con el consumo eléctrico. Sí. Pero de repente al de flota le dan cientos de vehículos eléctricos que vienen además con una infraestructura de carga, ¿sí? Que puede ser 5 o 6 veces más en la carga total simultánea de esos cargadores que lo que ya consume el centro de distribución, ¿sí? Y el de flotillas tiene que no solamente gestionar un vehículo en su mantenimiento normal, sino tiene que gestionar la infraestructura de carga, porque la inversión para tú poder hacer una transición de electromovilidad es el vehículo más la infraestructura, más los sistemas de gestión que están alrededor. Entonces, una barrera muy sencilla es como le cambias literal el role profile, ¿no? Al de flotas, al de operaciones, para ahora decir, tengo que elegir cargadores, tengo que hacer trámites con CFE para elevar mi carga contratada, ¿sí? Tengo que hacer programas de optimización de demanda, porque cuando coinciden todas las cargas del centro de distribución y están a pleno, por supuesto que mi transformador no va a soportar esto. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es la primera, podríamos decir,
parte de la ecuación. Ahora, vamos a suponer que ya tenemos los cargadores, ya le queda claro que, digamos, esto es parte de su responsabilidad, ¿no? Y entra dentro de su remit, como dicen, pero hay otra parte. Es decir, ahora, ¿cómo yo esto lo puedo llevar a la máxima expresión de desempeño? ¿No? El ejemplo que yo uso es, imagínate que en la flota tradicional, yo soy el gerente de flota y yo puedo comprar diésel a 15 pesos o a 25 pesos, ¿no? Pero, de nuevo, la gasolinera que vende a 15 pesos solamente abre desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. La que me vende el diésel a 25 pesos está abierta todo el día en el resto de los horarios. Si yo soy el de la flota tradicional, yo buscaría una solución para cargar diésel constantemente a 15 pesos. Por supuesto que sí, Sí. no hay duda. Algo que en flota está muy bien definido es el costo total de operación o costo total de ownership, ¿no? De control de la flota. En esas líneas de costos, el vehículo forma parte del seguro del mantenimiento, pero la parte del combustible es muy representativo, es arriba Claro. del 30-40%, sobre todo cuando lo ves en la vida útil del vehículo. Entonces imagínate en la vida útil del vehículo, que puede ser 8 a 12 años, que tú estés cargando diésel constantemente a 15 pesos y no a 25. El ahorro es brutal. Sí. Ahora, ¿cómo lo logras? Es inoperable. Primero, no existe, estamos hablando de un hipotético. Pero cuando te vas a una flotilla eléctrica, eso es posible. Y no solamente es posible automatizado. Lo que necesitas es data para convertirla en impacto sustentable, en impacto de ahorro. ¿Cómo? Bueno, un CPMS, que básicamente es un Charge Point Management System, el de S2G Energy se llama EV-Sync. Lo que hace EV-Sync es entender cuál es el estado de la carga del vehículo cuando llega a la ruta. Obviamente esto entendiendo que el vehículo durante la noche está estacionado en el lugar donde carga. O sea, es decir, no tiene una ruta nocturna, ¿no? Esa es una de las variables. Yo puedo saber cuál es el estado de la carga del vehículo, puedo también saber cuál es el tipo de ruta que tiene que hacer o el recorrido al día siguiente. El vehículo queda cargado o queda conectado al cargador y el software toma la decisión de cuándo empezar a cargar. México tiene un esquema tarifario donde, según el horario donde consumes la energía y la potencia, porque son las dos, Sí. Puede costar hasta 40% menos tu mix energético. Wow. Entonces, en vez de yo empezar a cargar al horario de llegada del vehículo, de la ruta, que es entre 3 de la tarde y 6 de la tarde, el software dice, ya tengo el vehículo, ya sé cuál es el estado de la carga de la batería o el porcentaje de carga, y empieza un proceso de sincronización o de armonización de cargar vehículos a partir de las 12 de la noche y garantizando que todo esté cargado a las 6 de la mañana. Es decir, compramos diésel o electrones, en este caso, a 40% menos todo el tiempo. Entonces, ese es el otro tipo de problema. El primer problema es, ahora tengo que gestionar cargadores, desarrollar infraestructura, comprar carga adicional. El segundo problema es máxima eficiencia. ¿Cómo la logro? Y ahí empezamos a sumar, porque una cosa es cargar en un horario económico desde la red. ¿Y qué pasa cuando tengo un banco de baterías o una micro red sustentable, tengo solar más baterías, o compro energía a un tercero? Y cómo todo ese mix también forma parte de mi costo de kilowatt hora, que básicamente es la energía que va en la recarga por kilómetro recorrido. Ese quizás es el indicador más ácido que un gestor de flota o gestor de operaciones quizás va a tener en el futuro y que todos se van a comparar por eso, ¿no? Que estamos viendo esta parte, que además ya los motores no son como antes que duraban pocos kilómetros. Poco a poco están haciendo este aumento en las mismas baterías para las flotillas para que tengan un mayor alcance con menos incluso tiempo de carga. Que ahorita entendemos que muchas de las flotillas son de última milla, que las que están utilizando para eléctricos y que pues estamos por lo menos en lo que es ciudades urbanizadas. Hay muchos centros de carga. De hecho, se supone que hay más centros de carga que mismos vehículos eléctricos actualmente. Sí, es decir, el mercado ahorita se denomina o se define por los centros de carga privados. ¿Por qué? Porque todas estas flotillas cargan en centros de distribución o fulfillment centers que son privados. Entonces estos vehículos, y tienes un punto, ¿por qué estos son los vehículos que estamos viendo en la calle primero? Sí. Ojo, fue el mismo, así evolucionó Europa y así está evolucionando Estados Unidos. Porque es
el vehículo donde el TCO, el Total Cost of Ownership, es menor hoy, a partir de hoy, que el de combustión interna. El costo del vehículo es mayor, pero rápidamente el costo operativo hace un offset sobre el costo del vehículo porque operarlo es mucho menor. Y voy a ser un poco controversial acá, en dos temas. Entonces, se llaman medium and light duty vehicles, ¿no? Son vehículos de carga ligera o mediana. Ahí está el sweet spot ahorita. Cuando nos vamos a carga, digamos, heavy duty, ¿no? O tractocamiones, clase 8, que se denomina de industria, todavía ahí el caso de negocio no está. En algunos, podríamos decir, rutas se puede trabajar, el costo del vehículo ahí sí se hace muy elevado. Sí. Además de que si tú un vehículo no nada más de esas características lo puedes trabajar solo en una ruta, el caso de negocio es más difícil que... Entonces, estamos hablando de que es medium en light duty, es el sweet spot ahorita, es mucho más económico ya que un diésel o un gasolina equivalente, pero a tu punto, ¿por qué es económico? Porque el diseño del vehículo está hecho para el duty cycle. Es decir, sí, yo puedo poner una batería para que ese vehículo recorra 500 kilómetros al día, pero no la necesito. La batería es el 60% del costo del vehículo. Sí. Entonces, los armadores están diseñando estos vehículos para recorridos de 200 o autonomía, más bien de 200 kilómetros, 150 kilómetros, sabiendo que estos vehículos en promedio recorren 60 al día, 40 al día. Es decir, pueden hacer 2 ciclos de reparto con una sola carga. Sí. Y entonces eso hace que el modelo, tanto del costo del vehículo, porque la batería es menor, como de la operación haga sentido. Hay un sweet spot ahí. Ahora, ¿cómo hago yo que esa batería realmente me dé 150 kilómetros de recorrido? Y aquí entra otro elemento que tiene que ver con la data. Nosotros no estamos en el negocio de telemática o telematics o telemetría, pero hoy la telemetría de un vehículo te puede decir cuáles son los comportamientos de manejo de un vehículo. Es decir, no es lo mismo que tú aceleres y desaceleres un vehículo diésel de manera poco lógica, te va a consumir un poco más de combustible. En un vehículo eléctrico la diferencia es el cielo y la tierra. Si tú estás acelerando rápidamente en cada parada de semáforo, no estás utilizando la regeneración del vehículo, estás teniendo un manejo que no es el adecuado, tu batería se descarga rápidamente. Sí. Eso es muy evidente en un vehículo eléctrico. Entonces, la telemática también va a ayudar a dar feedback al operador y el operador va a ser evaluado de cómo utiliza la unidad, porque de eso depende la vida útil y el rango de la batería. Entonces, estás viendo cómo más elementos, tanto de diseño como de datos, se suman a que este modelo sea cada vez más eficiente, cada vez más, podríamos decir, tenga un impacto económico cada vez más fuerte. Que es un trabajo, un reflejo de lo que han estado haciendo también con un tema más industrial, podríamos decirlo, en el tema energético, que yo tengo entendido y también una de las preguntas que tengo, que es esta integración de incluso hasta de sensores que ustedes utilizan también para poder analizar todos los datos que se está llevando dentro del consumo y también apoyar a la empresa, decirle, oye, estás gastando más de este lado, ¿por qué hay tanto consumo? ¿Sabes qué? Tienes una fuga casi de este lado, por eso se está sucediendo que estás teniendo mayor gasto del que debería estar teniendo. Y mi pregunta es, ¿podrías explicarme también cómo este tipo de sensores y este análisis y el análisis basado en algoritmos contribuyen a la eficiencia operativa también de los clientes? Correcto. Y hoy en día la palabra algoritmo está un poco trillada, ¿no? En hablar de todo esto, pero yo lo voy a tratar de poner de la manera más sencilla. Primero, una planta industrial en muchos casos es un silo de datos. Sí. Y en muchos otros es un cementerio de datos. ¿Qué quiere decir esto? La data está, pero solamente existe a nivel planta o inclusive solamente existe a nivel sensor. Yo tengo un sensor súper avanzado que mide un flujo de agua o de gas y la planta, aunque el sensor es súper avanzado, está tomando notas de su bitácora de lo que dice la pantalla del sensor. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un cementerio de datos, ¿sí? Porque no está siendo utilizado de manera holística para ser comparado con, por ejemplo, el mismo sensor o el mismo tipo de equipo en esa planta o en las otras 20 plantas que tiene ese cliente. Entonces, ahí vamos con el algoritmo. Nuestra misión principal es normalizar el consumo energético, la intensidad energética asociada a los procesos productivos de nuestros clientes. Si nuestro cliente produce toneladas de
algún producto, nosotros le vamos a dar la intensidad energética total. Y típicamente nuestros clientes tienen el mismo proceso en múltiples plantas que son iguales o con algunos años de diferencia en sus procesos, sí, algunos más nuevos, otros, pero ahí está la primera comparación. ¿Cómo tú puedes sacar la intensidad energética de tu sistema productivo? Y saber cuáles son las variables de influencia que hacen que, por ejemplo, para producir las mismas toneladas de producto aquí necesito 100 kilowatts hora y aquí necesito 150. ¿Por qué mi intensidad energética? Entonces, primero, hay que normalizar los factores atmosféricos. No es lo mismo tener una planta en Mérida, ¿no? Sí, que una planta en Monterrey por ejemplo, en el invierno. Claro. ¿No? Hay un tema que eso se normaliza, eso es estadísticamente. Pero cuando tú haces esto comparable, todavía la intensidad energética puede ser diferente. Entonces, te di quizás el macro de dónde queremos llegar y cómo algorítmicamente podemos decir estas desviaciones en estos procesos o en estos subprocesos son los que están haciendo que tu intensidad energética se dispare. Y entonces podemos entrar ahí a decir, sí, es que llegamos a compresores que tienen, podríamos decir, un desempeño demasiado malo, son equipos críticos comparados con los de las otras plantas. No se les ha hecho mantenimiento o son equipos que no han llevado una inversión de CAPEX o recambio, no se han actualizado, son antiguos. Entonces el cliente podemos ir entendiendo las causas raíces que impactan la intensidad energética total. Ahora, esto suena a ese nivel sencillo. ¿Cómo llegamos hasta el nivel de granularidad que necesitamos? Utilizamos dos cosas. Primero, la tecnología de sensorización existente. Nosotros podemos interrogar cualquier tipo de sensor con protocolos industriales estándar y llevar la data de manera segura y de manera estandarizada a la nube. ¿Para qué? Para el análisis que se tiene que hacer. ¿Cómo llevamos la data? Utilizamos hoy, evidentemente, conexiones celulares 5G. No utilizamos los nodos de comunicación de la planta, cumpliendo todos los elementos de ciberseguridad de alguna manera, estándar. Pero, ¿qué pasa en la planta donde no hay un sensor? Bueno, ahí traemos una tecnología de sensorización IoT que puede ser no invasiva, pero que nos da el parámetro que necesitamos. Entonces, es una mezcla de entender dónde está el cliente, qué tanta sensorización tiene en silo, en cementerio o no tiene, y activar todo esto para llevarlo a un solo repositorio donde la data se convierte en información y en insights, ¿no? Entonces, esto pasa para agua, podemos ver intensidad hídrica, vemos intensidad hídrica en tiendas autoservicios, vemos fugas de agua también, así como también fugas energéticas. Por ejemplo, una planta de producción en donde la planta no está produciendo y tiene algunas fases todavía operando, como correas transportadoras, empaquetadoras, etcétera, donde básicamente le podemos decir al cliente, oye, la planta no está totalmente parada, tienes consumo de desperdicio en estos y en estos equipos, ¿no? Comparar desempeños de algunos equipos que son equivalentes. La misma bomba existe en esta planta, en esta planta, en esta planta, la estamos monitoreando, la podemos comparar. Entonces, esa es la forma como vemos. Ahora, vamos a hablar un poquito más avanzado. Yo puedo interrogar a esa base de datos a través de un LLM que esté diciéndole, dame el consumo o proyectado de este restaurante o de esta planta. Sí lo puedo hacer, no estamos listos todavía para eso. Okay. Es justamente en lo que estamos trabajando en nuestra área de investigación y desarrollo, utilizando los algoritmos ya existentes, como Llama, y hacerlos interactuar con nuestra base de datos, pero que en lenguaje natural podamos interactuar con ellos para interrogarles, que nos generen reportes, que interpreten, que hagan comparaciones de esta planta con esta planta muy rápido, ¿no? Ahí vamos y créeme, no estamos demasiado lejos. Y ahorita que están entrando esta parte que es incluso los centros de datos, que es donde se están utilizando ahorita mucha información y que vemos, no sé, empresas como Home Depot, que está abriendo de hecho un centro de datos aquí en México y que pues el consumo energético va a ser gigantesco. ¿Cómo es la alianza que ustedes llegan a hacer con ellos para este tipo de trabajos? Que al final muchos piensan, oye, pues ¿qué tanto puede gastar un equipo de estos? Pero sabemos que llegan a consumir lo mismo que una misma fábrica, una industria de este tipo. Ustedes ya se están acercando también con ellos, están trabajando de alguna manera distinta. ¿Cómo es el trabajo de ese lado? Que a veces son pocos los aparatos, entre comillas, que hacen el consumo, pero puede haber estas mismas fugas si no se está utilizando de la manera correcta. Claro. Bueno, excelente pregunta también para un poco definir dónde están nuestros clientes y dónde no están nuestros clientes. Sí. ¿No? Los data centers y sobre todo lo que viene, ¿no? Lo que se llama los hyperscale data centers, ¿no? Que básicamente es todo lo que va
a pasar para poder tener un buen play de AI. Tienes que tener tus propios data centers, en algunos casos tus propios chips, ¿no? Como Sí. lo está haciendo Tesla o como lo está haciendo Apple. Pero veámoslo en términos de cuánto representa la energía eléctrica para que ese proceso funcione. Sí. Bueno, el PUE de un data center avanzado hoy en día de Amazon o de Google o de Microsoft es casi 1, es 1.09 en promedio al año. Eso significa el Power Usage Effectiveness. Es decir, por cada electrón que yo jalo de la red, ¿cuánto de eso se convierte en procesamiento de datos? Okay. Es casi 1, es 1.09. ¿Qué te quiero decir con esto? La materia prima de un data center, la única materia prima, es la electricidad. ¿Sí? Por eso también la intensidad energética es tan alta. Sí. Y con eso también te puedo decir, nosotros no tenemos nada que enseñarle a los data centers. Nada. ¿Por qué? Porque su negocio es optimizar, eficientar el uso de energía eléctrica. Okay. Te puedo decir un poco más, otro ejemplo. Las acereras. Es decir, la relación entre uso de energía, que no es nada más energía eléctrica. Hay unos que tienen arcos eléctricos, otros hornos de gas, pero la relación entre el BTU y la pieza de acero, de nuevo, es lo más importante, la materia prima más importante es energía. Entonces no tenemos mucho que entrar ahí. Entonces, hay otras industrias donde el arte de su negocio es muy diferente, sí, ¿no? Por ejemplo, alimentos, y agroindustria, hospitalidad, autoservicios, donde obviamente lo que ellos quieren es vender, tener la mejor experiencia, sí, ¿no? Y tener quizás un copiloto, vamos a llamarlo así, que también está de moda la palabra, que les pueda decir, todas estas son áreas de oportunidad en el consumo de o sea, que le cuide las espaldas. A un data center no le vas a cuidar las espaldas porque su espalda, su frente y su costado es energía eléctrica. Pero a un autoservicio que tú le puedas decir, oye, esta agua está fugándose durante la noche, tienes este consumo de agua y te está afectando tu intensidad hídrica, o no estás reciclando tanto porcentaje de agua, ¿no? Que por ahí vienen algunas leyes hacia el reuso del agua, sí es muy relevante. Entonces nosotros como producto, como solución tecnológica, somos muy relevantes en algunos sectores y muy irrelevantes en otros, para decirlo claramente, ¿no? De ahí me surgió esta duda, viendo que la parte industrial, pues al final pensamos que es la que puede llegar a tener la mayor pérdida en temas de energía o que no se está ocupando de forma correcta. Ustedes también de todas maneras pueden analizar este tema y decir, oye, mira, tú puedes llegar a pensar que sí estás ocupando tu energía de la forma correcta, pero estoy viendo que estás teniendo fugas de este lado, estás teniendo pérdidas de este lado y que, digo, más una empresa que tal vez no esté todavía tan digitalizada, estas que son más familiares, por decir así, pueden acercarse con ustedes a decir, oye, si estás llevando bien mi consumo energético dentro de una empresa que al final, como dices, es el principal materia porque es con lo que trabajamos todos los días. Sí, definitivamente, si hay un compromiso desde el liderazgo de esas empresas, sean familiares, de decir, yo quiero ser más eficiente y veo que aquí hay primero un impacto económico, pero también un impacto hacia mi relación con los clientes, convertirme en una empresa más sustentable. Si el liderazgo está convencido, por supuesto que es para nosotros una oportunidad de trabajar con ellos. Si el liderazgo no está convencido, es difícil. Claro. ¿No? Porque Entonces, evidentemente las empresas mucho más grandes que cotizan en bolsa tienen un mandato y ese mandato tiene presupuesto, tiene los CSOs, los Chief Sustainability Officers, es decir, gente que está accountable o responsable por esto, ¿no? En las empresas más pequeñas tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo y cómo se está llevando. Sí. Pero por supuesto que sí, esto funciona a una escala mediana, a una escala grande, evidentemente como todo, ¿no? Mientras más datos podamos tener, los insights van a ser más claros también, más directos. Y ahorita regresando un poco a este tema logístico, que estamos con esta transformación gigantesca que se está llevando. ¿Cómo ha sido el acercamiento con ellos? ¿Qué tanto ha sido realmente el hecho de decir si queremos empezar a aceptar el apoyo dentro de esto? Porque también podemos ver que sean un poquito como resilientes al decir, oye, yo creo que lo estoy haciendo bien cuando no es así. ¿Cómo es el trabajo para poder platicar con ellos, hacer este cambio y esta transformación? Es decir, ok, estás haciendo tu transformación a flotilla eléctrica, pero ¿la estás haciendo correcta? ¿La estás haciendo bien? Sí, mira, yo a veces defino también a S2G Energy como una empresa de manejo del cambio, ¿no? Una consultora de manejo del cambio, porque todas esas cosas son terrenos minados, Claro. Que si no manejas correctamente, bueno, no vas a ser efectivo, ¿no? Entonces,
tenemos que ir siempre con mucha data y muchos facts, ¿no? Basado en los casos de éxito que hemos tenido y lo que podemos ver en su operación. Lo otro que es importante, y esos facts son, por ejemplo, lo que te dije, el combustible. Sí. Es decir, pero otro fact es, no te cases con una marca de cargador. Sí. Es decir, hoy estás comprando los cargadores A porque te están dando mejor precio, pero mañana van a haber cargadores B, C, D, y tú vas a tener un ecosistema y tú tienes que garantizar que tu software gestione tu network de carga de manera agnóstica, ¿no? Entonces, esas decisiones que hoy parecen como triviales, me dicen, no, es que el cargador me vende el software, pero el software nada más funciona con esos cargadores. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tengas 4.000 cargadores? Claro. ¿Se lo vas a comprar a uno solo o vas a tener diferentes software para cada parte o subdivisión de cargadores? Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en cómo darles esa parte de hoy puedes ahorrar, pero cuidado con esta decisión. Y sí, es muy lento. El proceso es lento. ¿Cómo llevamos esto que ellos lo perciban? Programas pilotos. O sea, típicamente los mayores éxitos que hemos tenido con clientes es cuando las pruebas pilotos son tan contundentes que dicen, al contrario, la conversación cambia. Es decir, estoy perdiendo dinero. Sí. Nosotros empezamos con una cadena de restaurantes en el 2016, justamente cuando empezamos con el proceso de digitalización, hicimos 8 restaurantes de la misma cadena en Guadalajara. Y cuando le demostramos el potencial, hoy en día obviamente tenemos toda la cadena, son más de 100 a nivel nacional. Y la sensación del dueño del negocio era, es que si esto está pasando a nivel nacional estoy perdiendo mucho dinero. Y era real, ¿no? Entonces ahí es donde hay ese cambio. Es decir, sí puedo comprar electrones o combustible a 15 pesos, sí, aquí está, lo logré, pero ¿cómo hago para asegurarme que lo haga en todas las operaciones que vienen hacia adelante? Entonces, tenemos que saber que las personas que están del otro lado tienen mucha experiencia, tienen mucho tiempo llevando sus operaciones, y esto es un proceso de manejo del cambio y de adopción tecnológica que se tiene que manejar con mucho tacto. Y ahorita para lo que es todo esto, Jim, me gustaría también conocer cuáles son sus metas dentro de no solo México, sino alrededor de todo lo que están haciendo en cuestión tanto tecnológica como metas tal vez comerciales para ustedes y de crecimiento en lo que están haciendo. Sí, yo creo que definitivamente nuestra meta es convertirnos en el líder de CPMS en Latinoamérica. Pongo electromovilidad primero porque es algo donde estamos creciendo más. Y también nuestros clientes nos están llevando a ampliar el network de carga y a gestionar su network de carga en otros países donde también están vendiendo vehículos eléctricos. Ya estamos en algunos otros países con nuestros clientes. Yo creo que la posibilidad de eso es que desde acá podamos hacer realmente, ojo, esa infraestructura una vez está ahí, necesita un centro de soporte, ¿no? Y de tiempo de respuesta muy específico. Yo te puedo decir fácilmente que cargar un vehículo a las 12 de la noche hace sentido económico, pero ¿qué pasa si se va la electricidad? ¿No? ¿Cuál es la resiliencia que tiene todo ese proceso para que el vehículo se cargue y pueda salir a vender o distribuir los paquetes al día siguiente? Si no, todos perdemos. Ahí le estamos dando en la torre a todos los negocios. Entonces, ¿cómo visualizo yo a S2G siendo un CPMS o un CPO, que es un Charge Point Operator, ¿no? Muy relevante en la región? Esto existe en Europa, dándole servicio a toda Latinoamérica en el mismo idioma, en el mismo, podríamos decir, time zone, ¿no? Y con el mismo entendimiento de las operaciones de nuestros clientes, que son muy diferentes a las de los europeos y a los de Estados Unidos. En México, en Colombia y en muchos países, si tú no tienes distribución de última milla y llegas a todos los changarros y todas las tiendas tradicionales, no eres un líder del mercado. Es decir, el trade no está concentrado, al contrario, es un mercado tradicional y eso permea. Entonces, esa va a ser la realidad de Latinoamérica. ¿Cómo jugamos ahí? Es parte de eso. En la parte de digitalización de recursos energéticos, en la parte industrial, definitivamente queremos ser un player fuerte para las alternativas. Las alternativas son las OEMs, ¿no? Existen para hacer digitalización Siemens, Schneider, Honeywell y muchas otras marcas que puedo nombrar, que además nosotros trabajamos con su tecnología. Y ellos también venden su producto de digitalización. Pero el ticket, evidentemente, es un ticket muy diferente al que puede dar S2G. Además, S2G es agnóstico a la tecnología. Yo hoy en día en una planta puedo tener más de 10 marcas de sensores
de OEMs conectados en la misma plataforma. Ser agnóstico es una de las ventajas. Entonces queremos ser el underdog, ¿no? Okay. Cuando hay un play de digitalización y queremos ver las opciones de mercado que sean más costo efectivas, que sean ágiles, que estén en la región, ahí quiere estar S2G. Primero en México, el mercado de México todavía está falta mucho por recorrer y la parte de digitalización industrial quizás en una segunda fase irnos a otros países de Latinoamérica. Será un gran reto, pero no dudo que vaya a ser al final del día un proyecto que se tiene que sí o sí hacer. Al final creo que cualquier empresa que está creciendo como ustedes diga, me quiero quedar aquí, ¿verdad? Nada más. Correcto. Y como última pregunta, tal vez una pregunta curiosa y de hecho es para un clip principalmente que me gustaría sacarla, es que nos explicas qué es electromovilidad. Electromovilidad de una manera muy elemental es cambiar la fuente de energía de la molécula al electrón. Hoy en día, y esto es un cambio fundamental de plataforma. Cuando nosotros teníamos caballos y estaba entrando el vehículo, lo que típicamente queríamos era caballos más rápidos y no veíamos el potencial del vehículo, ¿sí? Pero fue cambiando la plataforma y la plataforma demandó más refinación de petróleo, la gasolina, etcétera. Y todo esto se convirtió, obviamente, en lo que hoy en día conocemos como nuestro medio de transporte. Sí. La electromovilidad es ese parteaguas en convertir que la fuente energética, que antes era sangre y sudor del caballo, después se convirtió en una molécula, ahora se va a convertir en un electrón. Entonces, eso es la electromovilidad, ¿no? Empujarnos a través de electrones. ¿Cuál es la parte más bonita de esto? Que este electrón puede ser, hoy no lo es, 100% renovable. Yo puedo controlar en todo momento de dónde procuro y cómo genero ese electrón. Inclusive lo puedo generar en mi propia casa, hoy en día, ¿no? Entonces, es fundamental esto, cambiar de la molécula al electrón. Es un cambio de plataforma. Pues te agradezco muchísimo eso para tener aquí también un conocimiento de qué es esta parte de electromovilidad que muchos pueden llegar a pensar que es una cosa, otros otra cosa, pero pues aquí nos van a explicar, para eso los tenemos ustedes, los expertos que nos enseñan muchos de los temas de lo que está sucediendo y conocer más y también de lo que están haciendo de S2G. Así que pues muchas gracias también por el tiempo que nos brindaste hoy para esta entrevista y algún último mensaje que quieras dejar. Gracias por la invitación y nos seguiremos viendo. Seguramente sí, te lo agradezco muchísimo y a toda nuestra audiencia que nos escucha también les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.